hoy acá y hemos venido a adorarle, hemos venido a escucharle, hemos venido a estar en comunidad, a vernos, a abrazarnos. No, abrazarnos creo que no podemos, pero por lo menos a saludarnos y a gozarnos porque Dios está en medio de nosotros. Así que los invito a ponerse en pie, a cantar gozosos al único que es digno de toda alabanza y de toda adoración, a nuestro Señor Jesús. Adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 145, del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Así es, nuestro Señor y su grandeza son insondables y las vivimos todos los días. Yo voy a invitar ahora al pastor Omar para que pase aquí adelante al presbítero Omar Aliaga, y que haga una oración de invocación a nuestro Dios. Gracias, hermano Marco. Señor, de toda la gloria, a ti, el único Dios verdadero, te alabamos, te bendecimos, eres el único digno de honra y alabanza de parte de tu pueblo, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, acepten nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras súplicas, nuestros ruegos, Señor, a ti. Ve a tu pueblo, Señor, que está acá reunido, Señor. Manifiéstate, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y alrededor del mundo en tu iglesia, Padre. Bendito Señor, te pedimos todo esto. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos alabando el nombre del Señor, cantando: Te alabaré, mi buen Jesús.
de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento. Vamos a leer nuevamente la palabra del Señor en Jeremías capítulo 4, del versículo 1 al 4, y dice así: Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriarán. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén: abran surcos en terrenos no labrados y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Hermanos, hay una cosa muy especial en todas estas palabras. Una es que el Señor ha circuncidado, ha puesto su señal en nuestros corazones y lo prometió siglos atrás. Todo fue cumplido en Cristo. Y hoy hay una gran comisión y una gran tarea.
emprendámosla. Pero para continuar en este servicio de oración, tenemos que confesar nuestros pecados. No podemos continuar sin ponernos a cuenta con el Señor. Por lo tanto, tengamos unos minutos a solas con Dios, pongámonos a cuenta y seguimos avanzando en este culto a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos esta mañana a ti, Señor, porque te necesitamos profundamente, porque tú eres la vida misma, Señor, eres nuestra vida. Padre Celestial, queremos confesarte que hemos pecado, Señor, de muchas formas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y también con nuestras omisiones, Señor. Oh Padre Celestial, como el ciervo brama por las aguas, así también nosotros, con esa necesidad y esa sed, necesitamos tu perdón, Señor, para poder estar a cuentas y alabarte libremente, Señor. Padres, aquí dice en tu palabra y habla sobre los ídolos abominables. Padre, nosotros tenemos ídolos, Señor, y ayer conversábamos en familia acerca de esto. Todos tenemos ídolos, Señor. Cosas que nos dan seguridad, Padre. Perdónanos, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Que demos todas las cosas extra a ti por estiércol, Señor. Y como te digo, Padre, hemos pecado y necesitamos tu perdón. Y sabemos, porque tu palabra lo dice, que todo aquel que confiesa sus pecados, les son perdonados. Y es más, es tan linda tu palabra que dice que incluso tú los olvidas. Como cuando hacemos una cuenta nueva. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso conmigo y con mis hermanos. Gracias por renovarnos cada mañana tus bondades, tus misericordias. Gracias porque estamos hoy con vida, Señor. Y gracias, muchas gracias, Jesús, por ser aquel que hizo la obra máxima, sublime de perdón. No hay otro como tú, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Y sonreímos de alegría y de admiración por ti, Señor. Y podemos seguir cantando con alegría porque todo ha sido perdonado. Las cosas más horribles han sido perdonadas en ti, Señor, porque tu sangre preciosa las limpió. Y nos gozamos de esta verdad, nos gozamos de esta realidad. Por eso sonreímos, Señor, alegres, porque tú eres nuestro Dios, misericordioso y salvador.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir al diácono Giovanni, que creo que hoy tiene que venir a buscar las ofrendas y que las pase, ¿no es cierto?, cada uno en su lugar. Y mientras tanto, Maritza y Maxi nos acompañarán con la canción Te alabaré, mi buen Jesús. Por favor, Giovanni. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Nuestro hermano Osvaldo Pino. Osvaldo, ¿puedes pasar adelante y demos las gracias por estas ofrendas y consagrémoslas al Señor? Una oración de gratitud. Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, por las ofrendas que tú nos brindas cada día, por los alimentos que nos brindas, por los recursos. Te damos las gracias en este momento por estas ofrendas, mi Dios. Bendícelas, mi Dios, y guía a las personas, mi Dios, que van a administrar estos recursos, mi Dios, para que sean bien administrados por ellos y distribuidos, Padre amado. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Osvaldo. Vamos a nuestra tercera lectura bíblica de esta mañana. Está en Salmos. Salmo 107, del 8 al 9. Como pueden ver, estoy cada día más cieguito. No veo nada. Pero así es la edad. Bueno, dice así el Salmo 107, los versículos 8 y 9. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Es así o no es así? Es así. Y el domingo pasado escuché la prédica en otra iglesia y hablaba el pastor hablaba sobre que Dios prometió ciertas cosas para nosotros básicas. Y decía que ni Salomón se vistió, ¿no es cierto?, con tan lindos ropajes como los lirios, y Dios se preocupa de los pajarillos. ¿Y nosotros acaso no somos más importantes que los lirios y más importantes que los pajarillos? Prometió que tendrías vestido y tendrías para comer. ¿Y acaso no tenemos mucho más que eso, hermanos? A veces podemos tener hasta cosas muy ricas para comer, hasta cosas muy lindas para vestir, pero Dios prometió lo básico, que no te faltaría. Pero lo tenemos, eso y mucho más. No es motivo para estar tan agradecidos y contentos, y más encima podemos devolverle al Señor lo que Él nos da de sus manos, y más encima podemos bendecir a otros.
fiesta. Es una fiesta de alegría. Quiero que se pongan de pie y vamos a cantar dándonos cuenta de esta alegría y de estas bendiciones que Dios nos entrega cada día, con la canción De tal manera me amó. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Amén. Pueden tomar asiento. Qué rico es volver a casa. Qué bien se siente estar en casa. Y esta mañana quiero presentarles, yo sé que muchos lo conocen, al pastor Néstor. Él es un amigo de la iglesia. Es un amigo de la iglesia del Valle. Venga, pastor, por favor. Recibimos apoyo de él cuando hace muchos años atrás de su iglesia no teníamos pastor. Bueno, un poco como ahora, pero tenemos pastor, lo que pasa es que está en Brasil. Y hoy viene a predicarnos Néstor también, aparte de ser un amigo nuestro, un amigo personal, es nuestro moderador del presbiterio, una persona muy importante. Es nuestro moderador y hoy nos trae la palabra de Dios. Así que pastor Néstor, bienvenido. Es un gusto estar con usted, que el Señor lo use, lo bendiga. Lo use como su herramienta esta mañana para bendecir al pueblo de Dios. Así que bienvenido. Amén. Aquí yo no sé, ¿esto cómo se pone? Porque Aquí. Ahí. Ya, gracias. Pastor. Muchas gracias. Es un placer, una bendición inmensa
poder compartir con ustedes esta mañana el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras cantábamos, daba gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, porque esta mañana mientras yo venía para acá, para estar con ustedes, pasé por lo que alguna vez fue el local de la Iglesia Presbiteriana del Valle, que era el gimnasio Kiko Sport. Y claro, yo ese tiempo estaba terminando mis estudios y toda mi preparación para ser ordenado pastor en la IPA, en la Iglesia Presbiteriana en América, y con mucho cariño, con mucho amor, Dios me dio la bendición de poder estar con ustedes predicando en algunas oportunidades. Y he visto la fidelidad del Señor con su pueblo, he visto la bendición de Dios con ustedes. Y eso trae gozo, trae contentamiento al corazón. Toda la gloria es del Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. Queridos hermanos, quiero invitarles en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Muchas gracias. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Marcos capítulo 1. En los versos 40 al 44. Marcos capítulo 1, versos 40 al 44. Y el título de este mensaje, como lo tienen ahí en su boletín, es Una vida miserable y un Dios misericordioso. Ese es el título de este texto. Se ha encontrado Marcos capítulo 1, versos 40 al 44. Escuchen atentamente la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonios a ellos. Amén. Quiero invitarle a que podamos inclinar nuestro rostro y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu en su palabra, en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y nuestras necesidades. Oremos. Amado Padre, se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, tú has sostenido a tu iglesia por tu palabra santa. La seguirás sosteniendo hasta el día en que vengas por nosotros en tu gran manifestación, a los vivos y a los muertos. Nos has dejado este glorioso evangelio para consolarnos, para exhortarnos, para edificarnos, Señor. Amado Dios, reconozco en esta mañana mi completa incapacidad, incompetencia, Señor, para traer buenas nuevas a tu pueblo. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es por eso, Señor, que humildemente clamo por la potencia de tu Espíritu. Clamo, Señor, por que tomes mis labios sucios, Señor, los unjas, los limpies, Señor, y me permitas bendecir, Señor, a tu pueblo con tu evangelio. Señor, necesitamos urgentemente, como Iglesia Nacional, necesitamos urgentemente, Señor, un despertamiento, Señor, una restauración profunda en nuestras vidas. Tú nunca, Señor, has abandonado a tu iglesia.
Por eso también rogamos una vez más en esta mañana. Manda, Señor, tiempos de refrigerio que vienen desde tu presencia. Para que tu palabra, Señor, corra, se extienda a lo largo de todo este Chile. Para que tu palabra sea glorificada, Señor, trayendo santificación, conversión, nuevos nacimientos. Señor, restaurando, sanando donde el pecado ha hecho tanto daño. Señor, levanta y restaura tu iglesia. Úsanos, Señor, usa a tu pueblo, para que nuestros labios se abran solamente para hablar de tu grandeza, solamente para hablar de la belleza y la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, toma nuestros corazones, inclina nuestros corazones en esta mañana hacia tu palabra. Oramos como David, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Reconocemos entonces nuestra ceguera natural para ver la gloria que está en tu palabra. Por lo tanto pedimos, Señor, abre nuestros ojos y veremos. Abre nuestros ojos, Señor, y si nos encontraremos contigo. Abre nuestros ojos, Señor, y así entonces podremos rendirte culto agradable, según lo que tú has mostrado en tu palabra en nuestros corazones. Padre, así oramos, dependiendo de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Perfectamente, esta historia de este hombre leproso se puede ilustrar de la siguiente manera. Este hombre leproso un día por la mañana despertó y encontró que había una llaga blanca en su cuerpo que no sanaba. Pasaron los días, pasaron los meses y esta llaga blanca en su cuerpo no se curaba. Ahí estaba, ahí permanecía. Perfectamente podemos pensar en este personaje, en este hombre real, usando esta ilustración para entender su historia. Y puede ser que su esposa se dio cuenta de que tenía esta llaga y muy preocupada su esposa le dijo: tienes que ir donde el sacerdote y mostrar esta llaga para que el sacerdote te pueda aconsejar qué es lo que debes hacer. Debemos recordar que los sacerdotes en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, habían sido puestos por Dios como legisladores, como jueces, habían sido puestos por Dios para instruir al pueblo santo de Dios, pero también habían sido puestos por Dios para identificar estas enfermedades. Enfermedad tan terrible como la lepra. Y el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 2, los versículos 9 y versículo 45, ordenaban explícitamente que el sacerdote debía investigar, el sacerdote debía mirar atentamente esta llaga, si había crecido, si había contaminado alguna parte más de su cuerpo. Por lo tanto, este hombre se acercó al sacerdote, el sacerdote revisó la llaga y luego vino el diagnóstico. ¿Cuál era el diagnóstico para este hombre? Tienes lepra. Y cuando un hombre escuchaba ese diagnóstico, significaba una sola cosa: el fin. La miseria más grande, la corrupción más grande, el fin de toda vida feliz, concluía ahí en ese diagnóstico. Cuando el sacerdote le dijo a este hombre: tienes lepra, significaba una sola cosa: tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar la ciudad y vivir fuera como un inmundo, como un leproso por el resto de tus días, porque no hay cura ni hay sanidad para ti. Debes tomar las vestiduras del inmundo y cada vez que andes por las calles vas a gritar: inmundo, 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 porque no hay cura para ti. Ese fue el diagnóstico que recibió ese hombre. Por lo tanto, ese hombre pudo haber regresado a su casa y no tuvo la oportunidad de despedirse ni de su esposa ni de sus hijos. Sin un abrazo, sin un toque, sin un beso de despedida, para luego salir de la ciudad y vivir en la miseria hasta el último día de su vida. Esa era la condición del leproso.
Era una condición dramática, era una condición terrible. Esa era la condición en la cual se encontraba este hombre. Ahora, el leproso no era el peor ni el más culpable ciudadano de Israel. Sin embargo, el leproso era un símbolo vivo. Era una parábola viva de la miseria y del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica o en la historia redentora encontramos que cada vez que Dios juzgó con lepra o castigó con lepra a uno de parte de su pueblo, siempre estaba identificando el juicio de Dios. María, la hermana de Moisés, fue castigada con lepra, ¿por qué? Por su murmuración. Giezi, el siervo de Eliseo, fue castigado con lepra por su mentira. Y todos ustedes ya recuerdan Isaías capítulo 6. El contexto de esa historia, que en la muerte del gran rey Usías, la muerte de uno de los más grandes reyes de Israel, es una muerte trágica porque muere como un leproso. ¿Y por qué Usías muere como un leproso? Por su orgullo espiritual, por tomar un oficio que no le correspondía. Entonces, en las Escrituras encontramos que la lepra identifica muy bien al pecado. La lepra en las Escrituras es un símbolo del pecado. Básicamente porque el pecado es silencioso, como la lepra. No nos damos cuenta hasta que comenzamos a ver los efectos, la corrupción visible, va progresando, va avanzando en el cuerpo hasta corromperlo todo, hasta traer destrucción. La lepra es un signo externo y visible de la corrupción espiritual más profunda. Así Dios reveló y mostró esta enfermedad en las Escrituras para ilustrar la corrupción espiritual que hay en nuestros corazones a causa del pecado. Si hay algo que he constatado en este tiempo en el cual hemos vivido todos nosotros en pandemia, es que mucha gente estaba muerta de miedo, aterrada por el COVID y por todas sus variantes. Ya no sé si llegamos a la variante Omega. No lo sé. Pero mucha gente está muerta de miedo por todas las variantes del COVID, pero no tienen temor, no tienen miedo del pecado. El COVID puede matar tu cuerpo, pero el pecado te manda directo al infierno. El pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye iglesias completas. El pecado puede destruir toda una denominación. El pecado avanza, destruye y lo corrompe todo, tal cual como esta enfermedad maldita. Miramos entonces en el versículo 40, vamos entendiendo por qué este leproso se acerca a Jesús y le ruega y dobla su rodilla. Básicamente este leproso se acercó a Jesús porque había escuchado las buenas nuevas, había escuchado del poder sanador de Jesús, había escuchado que el poder sanador de Jesús había llegado a Galilea. Entonces cuando este hombre escuchó del poder sanador de Jesús, básicamente comenzó a latir la esperanza en su corazón. Eso le hizo abandonar la cueva del leproso, o lo que hoy día nosotros conocemos como los leprosarios, donde viven esta gente que está con esta enfermedad apartado de la ciudad. Este hombre escuchó la noticia de Jesús. Salió de su cueva de miseria, salió de su caverna de leproso y comenzó a caminar hacia la ciudad para encontrarse con Jesucristo. Los otros evangelios nos dicen que este hombre apareció de repente en medio de la multitud que seguía a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Cuando vieron que el leproso comenzaba a acercarse a la multitud, la gente le abrió paso, obvio. Nadie quiere tocar un leproso, nadie quiere estar cerca de un leproso. Nadie quiere estar cerca del olor repugnante, repelente de alguien que está en una condición tan miserable. Cuando llegó este hombre a Jesús,
se postró a sus pies. Mira qué bendito esto. Se postró a sus pies. No hay condición más grande para el cristiano que estar de rodillas delante de su Dios. Porque cuando nuestras rodillas tocan el suelo, entonces las puertas de los cielos están abiertas para nosotros. Porque Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. En Isaías capítulo 66, el profeta dice que Dios no pone su mirada en las grandes construcciones de los hombres. Dios no pone su mirada ni en los sacrificios. Dios fija su mirada en aquel que tiembla su palabra y que es pobre de espíritu. Queridos, ¿cuánto nos hace falta temblar a la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hace falta como pueblo cristiano temblar a la palabra de Dios? Porque es la palabra del Dios Santo. Es la palabra viva y eficaz. Es la palabra que nos ha dado vida. Este hombre escuchó de Jesús, se acercó a Jesús, se postró a Jesús. Lucas, el evangelista Lucas, si pueden ir ahí por favor a Lucas capítulo 5, versículo 12. En Lucas capítulo 5, versículo 12, el médico dice que este hombre estaba lleno de lepra. ¿Qué significa eso? Que toda la enfermedad había cubierto el cuerpo. Yo no creo que este médico esté inventando, hay un diagnóstico. Lucas, que es fiel relatador de las obras de Jesús, dice que el leproso estaba lleno, que su cuerpo estaba cubierto. La enfermedad había destruido su piel. La enfermedad había destruido su rostro. Era un hombre completamente desfigurado. Si usted ha visto un leproso, entonces no voy a insistir en dar más detalles de esta repugnante apariencia. Porque las Escrituras nos dicen que estaba cubierto de lepra. Difícilmente entonces, hermanos, podemos imaginar la miserable vida de este hombre. Excluido de la sociedad, sin familia, sin amigos, sin trabajo. Si este hombre antes tenía un nombre y apellido, ahora es solo un miserable leproso. Un paria, sin nombre, sin apellido. El grito de este hombre por las calles sería por siempre: inmundo, inmundo, inmundo. Cuando un israelita escuchaba esa advertencia, por aquí va pasando un inmundo, significaban dos cosas. En primer lugar, ora por ese miserable. Y en segundo lugar, aléjate de ahí. Flavio Josefo, el historiador de los judíos, dice que los leprosos fueron tratados como si fueran muertos vivientes. Todos conocemos las imágenes de los zombies. Flavio Josefo dice que los leprosos fueron tratados como muertos vivientes. Pero déjeme decirle que esa ilustración de un muerto viviente no está tan lejos de la realidad del hombre y la mujer que vive en pecado. El gran predicador galés Martin Lloyd-Jones dijo que el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo, solo existe, no vive, porque está muerto en delitos y en pecado. Y la verdadera vida, la vida abundante, la vida real, se encuentra solamente en Jesús. Jesús dijo: yo soy la vida. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El apóstol Juan en sus cartas dice que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Puedes tener posesiones, puedes tener estudios, puedes tener una gran cuenta bancaria, puedes tener muchos recursos, pero si no tienes a Cristo, estás muerto, muerto en delitos y en pecado. Estás en la misma miseria que este hombre. Así es la vida sin Dios.
Todos nosotros éramos leprosos espirituales. Y Cristo vino a nuestro encuentro. El bendito día cuando su palabra vino a nuestro corazón y nos hizo nacer de nuevo. Pero todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no ha tenido este encuentro con Jesús, es un leproso espiritual. La diferencia es que aquel que está corrompido por el pecado es ignorante de su propia condición. A diferencia de este hombre que era muy consciente de lo que sucedía. ¿Por qué? Porque con sus ojos podía ver y palpar, ¿cierto?, con sus manos los efectos de esta enfermedad terrible. Pero los hombres que están muertos en pecado están ciegos a su propia ceguera, están ciegos a su propia condición, se encuentran en una oscuridad terrible. Mira qué bendito, que la primera obra de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es? Darnos conocimiento de que somos pecadores y que necesitamos a Jesús. ¿Recuerda la experiencia de Pedro? Cuando ocurre la pesca milagrosa. Pedro tuvo esta conciencia expuesta a la santidad de Jesús y Pedro dijo: aléjate de mí, que soy pecador. Jesús no se alejó, porque Jesús es el Salvador. Queridos hermanos, necesitamos profundamente que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado, nos convenza de nuestra falsa justicia. Lo necesitamos profundamente. ¿Por qué? Porque si no estamos convencidos de nuestro propio pecado, constantemente rechazaremos a Jesús. Nuestro orgullo espiritual nos hace rechazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro orgullo espiritual no nos permite depender de Jesucristo. Y amados hermanos, necesitamos a Jesús cada día, cada instante. Cada día necesitamos de la gracia de Dios. Yo quiero que piense en esto. ¿Qué sucedería si solo un día, la gracia de Dios no te mantuviera firme? Ese día para ti es tu ruina. Y podemos decir que hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Su gracia nos sostiene y su gracia nos seguirá sosteniendo. Aquí tenemos entonces, en esta manifestación de la lepra, un diagnóstico espiritual del hombre sin Cristo. Yo te hago esta pregunta en esta mañana: ¿tú puedes ver tu lepra? ¿Tú puedes ver tu propio corazón? Tú puedes ver tu propio corazón y decir de ti mismo: soy impuro, soy inmundo, necesito que Cristo opere profundamente en mi corazón. Nadie que no haya sido llevado por el Espíritu Santo puede decir aquello. Porque el hombre está muerto, muerto a su propia condición. Pero si el Espíritu Santo en esta mañana te está redarguyendo, entonces debes clamar como este hombre: límpiame, sáname, restáurame. Soy inmundo, soy impuro. Este hombre no estaba jugando. Este hombre no estaba jugando cuando se acercó a Jesús. Él no estaba jugando. Él llegó porque estaba consciente de su profunda necesidad y por eso le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Eso significaba que este hombre tenía fe y que creía que Jesús podía limpiarle. Pero aquí hay un punto también importante para nosotros: la mentira y el engaño del pecado. El pecado nos hace creer dos mentiras. La primera mentira: el pecado nos hace creer que no somos pecadores. El pecado nos hace creer que no somos tan malos.
El pecado nos hace creer que en nosotros no existe una malignidad tan grande. Y cuando comenzamos a creer esa mentira, nos endurecemos. Venimos a los cultos con un corazón endurecido. Venimos a los cultos con un corazón orgulloso. No tenemos un quebranto de corazón porque estamos engañados a nuestro propio pecado, de que no somos tan malas personas. La segunda mentira que hace creer el pecado es que si has pecado, no hay remedio para ti. Mira las grandes mentiras. La Biblia nos enseña que la sangre del Cordero de Dios limpia todo pecado. No hay ningún pecado. No existe ningún pecado, no existe ninguna transgresión, ninguna violación a la ley moral de Dios que la sangre bendita de Jesucristo no pueda limpiar. Así que si llegaste esta mañana creyendo la mentira de que no hay perdón para tu pecado, déjame anunciarte el Evangelio una vez más. Que si confiesas tu pecado, confiesas tu necesidad, entonces hay perdón. La sangre de su Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia de todo mal. El leproso sabía que Cristo podía sanarlo. Pero ¿qué no sabía el leproso? Fíjate por favor en el texto. Verso 40. El leproso sabía que Jesús podía sanarlo, pero no tenía certeza de algo. El leproso dice, si quieres. El leproso sabía que Cristo podía sanarlo, pero no sabía si Cristo quería sanarlo. Eso significa algo muy importante para nosotros. Que el leproso no conocía el corazón de Jesús. Pero tú y yo conocemos el corazón de nuestro bendito Salvador. Él es puro, Él es santo, Él es lleno de amor, Él es lleno de bondad, Él es lleno de misericordia y de gracia. Ni tú ni yo podemos decir, oh Señor, si tú quieres en esta mañana, límpiame. No podemos orar de esa manera, porque con nosotros conocemos el corazón de Cristo. Él siempre quiere limpiarnos. Él siempre quiere restaurar nuestras vidas. Él siempre quiere romper las cadenas de la esclavitud que te atan a tu pecado. Él siempre quiere, porque Él es el Salvador. Porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Su nombre es Jesús Salvador. Podemos decir esto en esta mañana. Donde el leproso tenía dudas, nosotros, por la bendita palabra de Dios, tenemos ¿qué? Certeza. Por el glorioso Evangelio tenemos certeza. Donde el leproso tenía dudas, nosotros tenemos la certeza de que Jesús quiere limpiarnos. Entonces, te digo, amado hermano, si en esta mañana estás profundamente convencido de tu maldad, de tu impureza, de tu pecado, del engaño de tu corazón, entonces debes clamar a Jesús, lávame ahora, límpiame ahora, sáname y seré salvo. No podemos decir si tú quieres. No, Jesús siempre quiere. Mira por favor el verso 41. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El texto dice que Jesús tuvo misericordia. Una compasión que venía de sus propias entrañas. Jesús lo miró y tuvo misericordia de este hombre que estaba en profunda miseria.
tal cual como lo dice el profeta Oseas en Oseas capítulo 11, versículo 8. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Lo que está diciendo el texto aquí es que Jesús no tuvo lástima, no. Jesús no tuvo empatía, no. Lo que sucedió aquí fue que Jesús le miró con misericordia profunda, con una misericordia entrañable. Sintió una compasión por la condición miserable de este hombre y lo miró con gracia. Aquí tú puedes ver el corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Misericordioso, compasivo. El profeta Isaías dice que el siervo de Jehová, que es Jesucristo, no apagará los pábilos que humean, ni quebrará la caña cascada. Hermanos, tú y yo le hemos dado razones suficientes a Cristo Jesús para apagarnos. Le hemos dado razones suficientes a Cristo Jesús para que nos borre de su libro. Pero no lo ha hecho, ni lo hará, porque Jesús pagó, murió, resucitó y ascendió y está sentado en su trono por todos aquellos que murió, por los cuales el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Jesús es compasivo y misericordioso. Eso es lo que podemos ver acá. Pero cuando vemos a Jesús sanando, cuando vemos a Jesús mostrando misericordia, ¿qué más podemos ver? Jesús dijo que me ha visto a mí. ¿Ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo es Dios? Dios no es un patrón de fábrica. Dios no es un gerente enfocado solamente en metas. Él es un Padre bondadoso, compasivo, lleno de misericordia. ¿Cuál era la visión que tenían los fariseos de Dios? Un Dios intransigente. Un Dios que espera mucho y perdona poco, al cual no le puedes fallar. ¿Qué muestra Jesús de Dios? Su misericordia, su gracia, su compasión, su ternura por los que se encuentran en debilidad. Jesús, el rey siervo, tuvo compasión del leproso y ¿qué hizo? Extendió su mano y le tocó. Dios tuvo compasión de nosotros y ¿qué hizo Dios? El Verbo se encarnó y habitó en medio nuestro. Ahí podemos ver la compasión de Dios. Solo un punto acá comparativo de lo que el Evangelio de Marcos nos recuerda o nos revela respecto del toque, que a Jesús le encanta tocar a los que están en necesidad. Ejemplo, Él sana a la suegra de Pedro tomando su mano. ¿Cierto? Marcos capítulo 1, verso 31. Aquí pone la mano sobre el leproso. En Marcos capítulo 5, versículo 41, ¿qué hace Jesús? Jesús toma la mano de la hija de Jairo, la mano de un muerto. Jesús puso sus manos sobre los enfermos. Jesús puso sus dedos en los oídos del sordomudo. Jesús puso las manos en el ciego. Jesús toma la mano de un niño que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y en medio de su ministerio ocupado, sienta a los niños en sus brazos. ¿Qué nos demuestra esto?
que Jesús no tenía necesidad de tocar a nadie. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué Jesús toca? ¿Por qué Jesús se muestra tan cercano con estas personas que están en miseria? Para revelarnos una sola cosa, de que Dios es Dios con nosotros y es cercano a los que están en necesidad. Eso podemos ver en Jesús. Ahora quiero que piensen lo siguiente. Este hombre fue por sanidad, ¿y con qué se encontró? Se encontró con un toque. Él fue por sanidad, pero ¿qué fue lo que le dio primero Jesús? Este hombre nunca, del momento en que fue declarado leproso, nunca más había sido tocado, nunca más había sido abrazado, ni un roce. Pero en ese momento, Jesús, con sus manos santas, le tocó. Y aquí parece que el tiempo se detuvo. Jesús, el texto dice en griego que literalmente lo agarró. Nadie quería tocar a este leproso. Nadie quería rozar sus vestiduras. Pero Jesús lo agarró. ¿Cómo me agarró a mí? ¿Cómo te ha agarrado a ti? Como el apóstol Pablo dice que ha sido asido por Jesucristo. Eso nos demuestra, muy amados hermanos, la gloria bendita de nuestro evangelio glorioso. Que literalmente Dios vino al mundo y caminó en medio nuestro, en su Hijo Jesucristo. Ahora la gente que estaba observando eso, ¿qué pensó? ¿Qué pensaron los discípulos cuando vieron que su maestro estaba tocando, está agarrando a un leproso? Todos quedaron impactados. Porque si tocabas a un leproso, eso significaba una sola cosa: quedas inmundo. Y al quedar inmundo no puedes participar ni de los cultos, ni de los sacrificios, ni de todo lo celebrado en el templo. Tienes que también ser excluido. Hasta cuando se diagnostique si realmente fuiste contaminado o no. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué Jesús lo abrazó? Porque Jesús quería que este hombre sintiera toda su misericordia. En ese toque Jesús le está diciendo: te amo, estoy contigo. Pero en razón teológica, el toque de la mano pura de Cristo sobre el leproso en descomposición, ¿sabe lo que es? Es una parábola de la encarnación. El toque santo y puro de Jesús sobre este inmundo y miserable es una palabra viviente de la encarnación del Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús en la encarnación se hizo carne. Jesús se hizo pecado por nosotros. Y así Jesús nos dio su pureza. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en esta sanidad, en esta manifestación gloriosa del toque de Jesús hacia este leproso, tenemos la gloria del Evangelio en una sola imagen. El Dios santo tocando lo inmundo. El Dios santo haciendo santo lo profano. Cuando Jesús tocó lo impuro, pregunta, cuando Jesús tocó a este hombre impuro, ¿Jesús se volvió impuro? No, porque Jesús es nuestra justicia. Y lo mismo sucedió cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó el manto de Jesús y Jesús dijo: alguien me ha tocado. No, maestro, tú estás hablando mucho porque aquí la gente en realidad te está apretando. Eso es lo que está pasando.
No, alguien me tocó porque de mí salió poder y salió virtud. Y la virtud y el poder de Jesús fueron imputados a esa mujer, y esa mujer fue sanada de su enfermedad que le declaraba también impura. Pero aquí vemos algo muy hermoso, y es que el Cordero bendito de Dios está llevando toda nuestra maldición, todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor. Quiero también comentar acá una aplicación importante de esto. Y es que así como Jesús se acercó a los miserables, a los leprosos, así también la iglesia debe acercarse a los que están en necesidad profunda. Aquellos que han sido completamente desfigurados por el pecado. Aquellos hombres, mujeres, niños, matrimonios que han sido completamente desfigurados por el pecado, tienen la necesidad de escuchar este mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Y eso nos desafía a nosotros como iglesia a salir de nuestra zona de confort y de ir a ese lugar donde están los miserables y llevarles el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no existe miseria tan grande que un Dios tan misericordioso no pueda transformar. La cura del leproso, ¿cómo se dio? Jesús lo tocó y luego dijo: quiero ser limpio. Y el milagro sucedió. Y ahí Marcos, si ustedes se fijan en el versículo 42, Marcos emplea su palabra favorita. ¿Qué sucedió cuando Jesús dijo, quiero ser limpio? Marcos dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Por qué sucede esto? Porque Jesús es el Verbo de Dios. Porque Dios creó todas las cosas con su palabra. Y cuando Dios dijo, sea la luz, el Verbo ahí estaba y llamó a existencia la luz. Entonces cuando Jesús habla y dice, quiero ser limpio, las cosas suceden inmediatamente. Porque es toda la potencia de Dios a nuestra miseria. El Verbo de Dios. El Verbo de Dios habló y la regeneración ocurrió en esta piel descompuesta. La curación fue instantánea. Déjenme pensar un poquito en esto y compartirles con ustedes este asunto. Creo que fue así. En la experiencia del leproso. El momento que Jesús dijo, quiero ser limpio, ese hombre pudo ver que sus manos llagadas comenzaron a sanar. Porque fue al instante. Cuando Jesús dijo, quiero ser limpio, ese hombre pudo sentir que nuevamente estaban apareciendo orejas en su rostro. Cuando ese hombre escuchó, quiero ser limpio, sintió que su nariz volvió a aparecer. Fue al instante. Qué gran dignidad nos da el Evangelio. Hay un himno muy hermoso que dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Así es la vida que ha recibido a Cristo. Hay un cambio, hay una transformación profunda. Este hombre que antes su piel era sucia, repugnante, ahora su piel se ha vuelto tan suave como la piel de un bebé. Ya no necesita las vestiduras del inmundo. Y aquí nosotros podemos imaginar un poquito y pensar en los gritos de alegría de este hombre. Usted puede escuchar a este hombre llorar de alegría y decir, aleluya, ya no soy más sucio, ahora soy limpio. ¿Ves cómo esto apunta a la necesidad de Cristo? Si tú y yo estuviésemos más conscientes de nuestro propio pecado, estaríamos gritando de gozo, estaríamos llorando de gratitud. El Señor vino a mi vida, el Señor me limpió, el Señor perdonó todos mis pecados. No hay más condenación sobre mí. Soy limpio por la sangre de Jesús. Querido hermano, querido joven,
y persona que se encuentra lejos de Jesús en esta mañana, eso es lo que Jesús puede hacer por ti en un instante. Eso es lo que Jesús puede hacer por a todos aquellos que se acercan a Él, confesando su maldad, confiando en su misericordia. Mira lo que sucedió en un toque y en una palabra. Años de miseria, años de maldad, años de pobreza y de dolor, sufrimiento, se fueron. ¿Te das cuenta por qué necesitamos la exposición pública del Evangelio? Porque llegamos al Señor y llegamos a la casa del Señor todos los domingos con una mochila de carga de situaciones que hemos vivido en la semana, pero una palabra, un toque de Jesús en su palabra en nuestros corazones, lo limpia todo. Se lo lleva. Finalmente, en el versículo 44, Jesús le da una orden a este leproso. Jesús le dice, muéstrate al sacerdote. Y ahora comprendemos por qué tiene que mostrarse al sacerdote. Porque los sacerdotes eran los que declaraban esta enfermedad. Y Jesús le está diciendo, vuelve con aquel que te declaró inmundo. Vuelve con aquel que declaró, no tienes cura. ¿Para qué? Para testimonio. Para testimonio. Muéstrate al sacerdote para testimonio. ¿Testimonio de qué? Que Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. ¿Por qué? Porque había una ley, una ceremonia de purificación para todos los sanados de lepra. Así como había un reglamento de que si alguien tenía lepra, debía ser diagnosticado por el sacerdote y luego excluido de la ciudad, así también había una ley que ordenaba que si había alguno sanado de lepra, el sacerdote debía examinarlo, debía tenerlo en una cuarentena cortita de 8 días para ver si brotaba la lepra, y luego ¿qué haría el sacerdote? Presentaría unos sacrificios y declararía que la lepra ha sido sanada. ¿Qué está diciendo Jesús? Muéstrate al sacerdote. Porque todo lo que habla la ley ha venido a su cumplimiento en mi ministerio. En el Antiguo Testamento hubieron muy pocos casos de la sanidad de la lepra. Y en estos casos siempre fue la intervención de Dios. Moisés tuvo que clamar a Dios para la sanidad de María. Eliseo no tuvo contacto físico con Naamán, el asirio, que también tenía lepra, sino que él recibió sanidad por medio de la fe. Pero acá Jesús toca y sana por su palabra. ¿Qué significa esto? Jesús es el más grande legislador que Moisés. Jesús es el más grande profeta que Elías o Eliseo. Jesús, por su sacerdocio y ministerio, cumple perfectamente las demandas de la ley. Finalmente, ¿qué ocurrió acá? Vamos por última vez al versículo 45. Pero oído él, dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Esto parece como una ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre que estaba excluido, al ser sanado por Jesús, al ser restaurado por Jesús, ahora está dentro de la ciudad y lo está divulgando a todos. ¿Y dónde está Jesús? Fuera. Eso apunta a que Jesús está tomando nuestro lugar. Porque afuera estaban los malditos. Afuera estaban los miserables. Afuera estaban los condenados.
Jesús tomó tu lugar para que tú seas miembro del pueblo de Dios. Es por eso que vemos a Jesús en la cruz del Calvario como un maldito colgado fuera de la ciudad, muriendo la muerte de un blasfemo. ¿Por qué? Porque Él está llevando tu pecado, Él está llevando tu miseria, Él está llevando tu maldición. Y por su muerte, su resurrección, ahora tenemos entrada una vez y para siempre a la presencia de Dios. Hermanos, tengamos un momento de devoción pensando en esta palabra y en silencio oremos al Señor. Amado Dios, no merecemos un evangelio tan glorioso. No lo merecemos, Señor. Merecemos ser condenados justamente por todas nuestras maldades, por toda nuestra iniquidad. Sin embargo, tú, Señor, en esta mañana vienes a nosotros una vez más para limpiarnos, para restaurarnos, para darnos vida, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana no te decimos si quieres, te decimos, Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Límpianos porque conocemos tu corazón. Porque conocemos, Señor, de tu misericordia y de tu gracia. Conocemos, Señor, del gran poder que hay en ti para restaurar vidas. Oh, Señor, y haz que esta palabra también nos impulse, nos mueva a llegar con tu glorioso evangelio a aquellos que se encuentran, Señor, en miseria, en pecado, en muerte espiritual. Úsanos, Señor, por medio de tu palabra y de tu evangelio para llevar buenas nuevas a aquellos que se encuentran en muerte, aquellos que no tienen esperanza, aquellos hombres, mujeres, niños, Señor, familias, matrimonios, que se encuentran completamente desfigurados por el pecado. Permítanos, Señor, llevar tu evangelio, que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy amados hermanos, me han concedido el gozo, el privilegio de compartir con ustedes la cena. Y para ello quiero recordarles la institución de la cena que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a este glorioso sacramento del pacto de gracia. Dice así el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. En la predicación del Evangelio nosotros escuchamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero acá en esta mesa, a través del pan y a través del vino, podemos ver la misericordia de Dios por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, como nos amó, entregó a su Hijo por nosotros, lo partió. Dios amó a su pueblo y tomó a su Hijo y lo derramó, y su Hijo derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, si nosotros no pasamos a la mesa del Señor teniendo esta alta dignidad de lo que Dios ha hecho, estamos pasando indignamente. Esta es una mesa para pecadores. ¿Cómo es eso? Es una mesa para pecadores que están profundamente arrepentidos de su pecado, que están profundamente conscientes que tienen necesidad de salvación, de limpieza, de restauración. No es una mesa abierta para pecadores impenitentes. No es una mesa para personas que no quieren dejar su pecado. Por lo tanto, en esta mañana te amonesto y te advierto en la presencia del Señor que si no quieres dejar tu pecado, no quieres abandonar tus ídolos, no pases a la mesa del Señor. Porque juicio y endurecimiento de corazón sella sobre tu propia vida. Pero si estás convencido, arrepentido y con la profunda necesidad de ser limpiado y alimentarte de Cristo, entonces esta mesa es para ti. Cuando comas el pan en tu corazón, renuncia entonces a alimentarte de cualquier otro pan que no sea el pan enviado del cielo, Jesucristo. Cuando pases a tomar esta copa, cuando recibas esta copa en tus manos y vayas a beber el vino que nos apunta y nos representa la sangre de Jesús, que tu corazón no tenga más sed que de la bebida espiritual que hemos recibido en Jesucristo. Quiero pedirles que puedan inclinar sus rostros y demos gracias al Señor por estos elementos. Amado Padre, tú nos amas tanto que nos has dejado este banquete de gloria para acompañarnos hasta el último día en cual vengas por tu pueblo. Nos dices: come y bebe porque largo camino nos resta. Y así, Señor, en esta mañana queremos comer y cenar contigo. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, por este vino. Consagramos estos elementos para bendición y edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. En la noche de su sacrificio, el Señor tomó el pan y le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros, su pueblo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cada vez que hagan esto, mi nombre están anunciando hasta que yo vuelva. De igual manera, tomó la copa y le dijo a su pueblo: esta es mi sangre, que por ustedes
ha sido derramada, la sangre del nuevo pacto. Coman y beban y regocíjense delante del Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu sangre habla de amor, de su corazón. Un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Si han oído las buenas nuevas del Evangelio y han visto su necesidad profunda de Jesús, en esta mañana entonces te invito a comer el pan
cuerpo de Cristo. Reciba, amada iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús nos dice que el que de él bebe no tendrá sed jamás. Y este sacramento, pacto de gracia, en esta mañana nos anuncia esa gloriosa promesa. Bebe de la sangre de Jesús. Y al levantar esta copa piensa en la venida del reino de Cristo hasta que Él vuelva. Reciba la sangre de Jesús. Muy amado Dios, nos has alimentado con lo mejor de tu casa. Lo mejor de tu casa es tu Hijo, lo más glorioso, el banquete más dulce, sus palabras de vida eterna, su presencia, su paz, su justicia. Gracias, Padre, por darnos tanto. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por darnos a tu amado Hijo. Bendice a tu amada iglesia, quien ha participado de esta cena y ha celebrado la gloria de tu nombre. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con ustedes. Amén. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió. Me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Bueno, tomemos asiento. Tomemos asiento. Bueno, primero quería agradecer al pastor Néstor por habernos acompañado hoy día, por haber transmitido la palabra de Dios. Bueno, no sé si todos ustedes saben, él es el moderador de nuestro presbiterio en este tiempo. Hemos pensado que es importante que como iglesia local sepamos que somos más que un
un cuerpo, parte de un cuerpo extendido, invisible, sino que hay un cuerpo local y que estamos organizados y que en el fondo Néstor coordina, modera a este grupo de iglesias que es el presbiterio. Asimismo, damos las gracias a las visitas, que queremos que sigan participando de esta iglesia local y que, si es de Dios, se integren a esta iglesia local, ¿no es cierto? Avisos, avisos para esta semana. Bueno, como siempre, la vida de la iglesia es más allá de lo que está pasando hoy, sino que es esta vida que se va dando en estos grupos locales o de casas que son los oikos, que siguen abiertos. Hay en Peñaflor, hay acá en Camino Lonquén, hay en Ciudad Satélite, en San Bernardo, en Buin, que obviamente, en Maipú, perdón, que desgraciadamente todavía están siendo por Zoom, pero paulatinamente nos estamos reuniendo nuevamente en presencial. Entonces los invito a seguir participando. Además, queríamos dar el aviso de que, bueno, mensualmente teníamos el compromiso de reunirnos con los líderes de oikos, que en este caso sería la próxima semana, después del culto. Los invito a que nos juntemos, porque como no podemos estar juntos, es importante que compartamos qué es lo que está pasando localmente en cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Entonces los invito a que nos reunamos la próxima semana. Ya estamos en septiembre, que es Fiestas Patrias. No hemos definido todavía como consistorio alguna actividad particular, pero probablemente la definiremos pronto. Posterior al fin de semana de Fiestas Patrias, está propuesto un trabajo en la parte que nos queda del terreno que no está cerrado. Así que los invito a que apartemos un tiempo para que el sábado 26 o 25 de septiembre, no estoy tan claro en la fecha, pero para que ya se vayan agendando, tener un tiempo para, como un solo cuerpo, ¿no es cierto?, participar en el mejorar la infraestructura del templo, que está hecha para servir, pero necesitamos todavía trabajar en ella. Así que para que lo agenden y tengan ese tiempo apartado. Y bueno, también para que vayámonos agendando, como consistorio se planteó en algún minuto tener una semana de oración, como la veníamos teniendo de forma regular. No hemos definido en qué minuto va a ser eso, pero probablemente vamos a tomar una semana de oración nuevamente dentro de septiembre. Y finalmente, los invito a llegar cada vez más temprano para participar en la apertura del templo, en el aseo. Sabemos que hay un oico encargado, pero todos son bienvenidos a que lleguemos temprano y seamos comunidad más allá de juntarnos en este tiempo de culto. Esos son los avisos. Eso. Estaríamos. Adelante.